tendría que decir que tengo dos áreas de conocimiento. Una es mi área profesional, que es la filosofía, y otra es mi área política, que es el feminismo. Trabajo en filosofía feminista y trato de unir estas dos áreas, pero durante mi formación e incluso durante mi docencia en filosofía, prácticamente no hay mujeres que figuren en la bibliografía de la carrera, y lo que hay es una insistente prédica desde la filosofía presocrática, incluso en la actualidad, acerca de cuáles son los motivos por los cuales las mujeres no pueden tener pensamiento abstracto, no pueden razonar, no pueden tener acceso a la ciudadanía, las diferencias esenciales que hay entre varones y mujeres, que en general pone a los varones en lugares estereotipados y a las mujeres también, el destino de las mujeres para la maternidad. Todas esas cosas tienen sustento filosófico. Aquellas cosas políticas de las cuales nos quejamos como barreras y como barreras difíciles de franquear, tienen unas profundas raíces filosóficas. Entonces diría que en filosofía, actualmente, digamos, desde los últimos años del siglo XX, desde los últimos 20 años del siglo XX, hay una producción filosófica específicamente de mujeres y específicamente feminista. Desde mediados del siglo XX, algunas autoras en las que nos podemos basar para recuperar algunas fuentes feministas y algunas fuentes de filósofas mujeres muy brillantes, pero son recientes y pocas. Por otro lado, en el feminismo, por supuesto que sí, las mujeres muy brillantes, y yo creo que allí quizás el riesgo es hacer de esas mujeres una especie de santuario, un canon feminista de cuáles son las autoras para cada tema, las abejas reina dentro de cada área de pensamiento. Yo creo que como feministas tenemos que luchar contra estas jerarquizaciones que a veces hacemos dentro del propio movimiento, pero hay muchas mujeres que nos inspiran, hay muchas mujeres destacadas y hay muchas mujeres brillantes. En realidad me parece que en primer lugar, la idea del brillo es una idea que me preocupa un poco, porque el brillo depende del emisor y del receptor, o de la emisora y la receptora. Es decir, el brillo no es algo intrínseco, sino algo relacional. Para que algo sea brillante, alguien tiene que estar observando ese brillo y calificándolo como brillante, destacándolo sobre un trasfondo de oscuridad o sobre un trasfondo de opacidad. Es como cuando vemos que la luna brilla, pero la luna brilla porque el sol le produce un reflejo y porque estamos observando su brillo. Entonces, no siempre el brillo es algo intrínseco. El brillo puede ser algo que tiene que ver con la oportunidad. Por ejemplo, que en un momento determinado haya hecho falta trabajar sobre un concepto y que justo alguien estuviera produciendo las herramientas apropiadas. Entonces, ese destacarse o ese ser brillante tiene que ver a veces con un momento, con una oportunidad política, y tiene que ver con algo colectivo. Yo entiendo el feminismo y la producción feminista como una producción colectiva, y de las autorías individuales tengo un poquito de recelo, quizás porque era hippie en los 60, entonces esta cuestión de lo individual y la cuestión de la propiedad, incluso de la propiedad sobre las ideas, le tengo un poquito de desconfianza, lo tengo siempre bajo sospecha. Entonces yo diría que en todo caso la originalidad o lo que yo mejor puedo aportar es el pertenecer a dos mundos, el pertenecer por un lado al mundo académico y por otro lado al mundo del activismo. Muchas veces hay mujeres o hay feministas académicas que se dedican a la investigación, se dedican a la escritura, a la producción de conocimiento, pero no tienen tanta relación con los movimientos sociales. Y gente a la vez que acompaña los movimientos sociales, mujeres feministas que acompañan no solo los movimientos de mujeres, también movimientos sociales por otras demandas, por otras subalternidades, movimientos de clase, movimientos ecologistas, movimientos contra el racismo, otro tipo de movimientos en los cuales también nos involucramos las feministas poniéndole nuestra particular perspectiva, pero que no siempre son lugares de producción de saberes, son lugares de producción, en todo caso, de otros saberes que deben ser devueltos de alguna manera, procesados, etc. Quizás lo que puedo ofrecer más original es esta pertenencia a dos mundos, esta sensibilidad con estos dos mundos. El feminista
y el filosófico, el académico y el militante callejero. Y también el haber insistido con que los lugares de frontera, los lugares de diferencia entre un ámbito y otro, son oportunidades de encuentro, que las fronteras son lugares de encuentro, no son lugares de establecimiento de barreras infranqueables. Y esta es una insistencia muy grande. Siempre en los lugares donde trabajo trato de unir, en este momento estoy trabajando en la justicia, tengo un observatorio de género en la justicia de la ciudad, y produzco encuentros entre las áreas judiciales, entre los efectores de justicia y las áreas académicas y las áreas de activismo militante en cuestiones de género, porque me parece que son ámbitos que tienen que dialogar. Entonces, producir este encuentro en las fronteras, ser yo misma una persona de frontera y producir en esa frontera lugares de encuentro, me parece que es lo mejor que puedo aportar. Bueno, como dije, creo que ese brillo es algo que se debe conseguir colectivamente. Entonces, las mujeres siempre tenemos, las mujeres feministas, tenemos que estar atentas a las cualidades de las otras, destacarlas, ponerlas de manifiesto, darles oportunidad de desarrollarlas. Y creo que hay dos cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar colectivamente. Una tiene que ver con la autoridad epistémica, la autoridad perceptiva, la autoridad en la construcción de nuestros mundos individuales y nuestros mundos colectivos de mujeres, nuestros mundos feministas. Está la diferencia entre la narrativa del patriarcado en cada disciplina, en la cultura habitual de un país, en la cultura popular, en la narrativa, en la literatura, en la música, en el teatro. Es tal la potencia del discurso a través de tantas narrativas diferentes del patriarcado que crear otros discursos, darle autoridad a otros discursos y por lo tanto autorizar otras maneras de ver y describir el mundo es una parte muy importante de lo que tenemos que hacer colectivamente. Para brillar tenemos que poder destacarnos y destacarnos con autoridad perceptiva, destacarnos como feministas, destacarnos con nuestras visiones del mundo. A quienes mejor podamos articular esas visiones, más herramientas les daremos a quienes quizás tienen intuiciones pero no se sienten seguras, o les parece pero creen que hay que obedecer al psicoanálisis, a la medicina, a la política, al derecho, a la teología. Bueno, producir autoridad colectivamente a partir de poder articular estos discursos. Y luego la creatividad. Me parece que es enormemente importante que alentemos la creatividad feminista, que demos libertades para esa creatividad, que no importa que lo podamos calificar como un arte en particular. Me acuerdo muchos años atrás que fui al Museo de Bellas Artes de Argentina, donde me invitaron a hablar sobre mujeres y arte en el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, y el director del museo decía, por suerte las mujeres finalmente se han decidido a hacer arte. Y yo le dije, por suerte ustedes finalmente se dieron cuenta que lo que las mujeres hacemos también puede ser calificado como arte. La cuestión no es que entren en las calificaciones que ya están hechas, en las taxonomías, en los modos de dividir los saberes, porque esos modos de dividir los saberes no van con nuestros cuerpos y con nuestras subjetividades. Entonces hay que ser creativas y romper esos moldes y tener libertad en esa creatividad. Entonces, por un lado, autoridad epistémica, capacidad para narrar visiones del mundo, por otro lado, mucha libertad y mucha creatividad en la manera de expresar esas visiones. Bueno, yo voy a hacerlo con el resguardo de que lo que voy a destacar son proyectos colectivos, porque es lo que me interesa destacar. Es decir, si yo tengo que hablar de políticas y feminismos, que son una de las áreas que ustedes mencionaron, voy a destacar un proyecto colectivo que es el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es un instituto que se creó hace ya 20 años, que comenzó como un área o comenzó de una manera muy humilde, con personas que estábamos investigando
sobre cuestiones de género, estudios de las mujeres, y que finalmente se constituyó en un lugar que tiene un espacio en la Facultad de Filosofía y Letras, un instituto de investigaciones con mucha transferencia también de saberes, con lo cual le concedo también un valor político importante. Es un lugar a la vez académico y político. Es un lugar que además tiene aspectos de investigación radicada allí, que por lo tanto legitimó los estudios de género y los estudios feministas como estudios académicos en nuestro país. Y tiene un montón de gente trabajando allí. Y voy a destacar allí a una historiadora que es la doctora Dora Barrancos. Dora Barrancos dirigió ese instituto, ya no lo dirige en este momento, pero lo dirigió muchos años, y fue una persona, lo es en otro lado, pero fue como directora, una persona muy sabia, muy generosa, muy solidaria, muy feminista, que había atravesado además la experiencia política porque fue diputada en un momento determinado. Entonces tenía este compromiso también de a la vez destacar el feminismo en varias iniciativas y no solamente en las académicas, y fue con esa generosidad una mujer capaz de hacer brillar a muchas personas. En el área que ustedes mencionan como de artes y culturas, voy a destacar el Centro Cultural Tierra Violeta, precisamente el centro donde estamos haciendo esta entrevista, porque es un lugar que se propuso ser un espacio de encuentro y de articulación entre idiomas diferentes. Es a la vez un teatro independiente, un lugar para recitales, un espacio de encuentros queer, de encuentros de resistencia feministas, lesbianas, de la diversidad sexual. Es una biblioteca de mujeres que tiene 15.000 libros de mujeres, que son mi biblioteca personal, abierta al público. Es un espacio donde se presentan libros, se hacen seminarios, y todo ese espacio de arte y cultura está pensado como un espacio feminista, como un espacio donde distintos lenguajes del feminismo puedan juntarse, puedan reunirse, y sin renunciar a sus diferencias, porque esto es lo que me parece a veces más difícil. Los lugares tienen sus identidades y pertenecer a un lugar requiere renunciar a las diferencias personales o grupales. La idea acá no es esa, es que dialoguen las diferencias. Y entonces este centro cultural para mí también es un ejemplo de autoafirmación epistémica y creatividad feminista. Y allí destacaría a una amiga, Patricia Gómez, que es politóloga, y que, bueno, se ha echado al hombro hacer la dirección ejecutiva de este lugar para mantenerlo a flote y para poder trabajar aquí. Luego, ustedes proponen un área que es de ciencias y salud. Y allí en ciencias y salud rescataría como proyecto colectivo la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. También es una red que tiene 20 años, que articula con varios países, en particular con España, donde comenzaron a hacerse unos congresos interdisciplinarios de estudios de género, ciencia y tecnología, unos congresos iberoamericanos que hizo Eulalia Pérez Cedeño, una filósofa también española con la que me siento muy afín. Y el primero se hizo en España, el segundo se hizo en Argentina, precisamente por el entusiasmo de la red de género, ciencia y tecnología de incorporarse a este proyecto, y luego se fue haciendo cada 2 años en América Latina y en España. Este año se va a hacer en Paraguay. Eso se mantuvo durante estos 20 años de manera sistemática, y yo creo que esta red, que viene haciendo desde hace mucho tiempo seguimiento de carreras de mujeres científicas y que viene además produciendo herramientas para la equidad de género en los sistemas de ciencia y tecnología, es un proyecto para rescatar y para valorar. Y ahí entonces propondría a la presidenta de esta asociación, que es la doctora Ana Franchi, que es a la vez química y socióloga, y muy militante, y que trabaja en química de la reproducción, y que es una persona absolutamente comprometida en un proyecto que me parece también muy luminoso en relación con ciencias y salud. Y finalmente, en emprendimientos y nuevas tecnologías, propondría destacar también un proyecto colectivo, que es la red RIMA, Red Informativa de Mujeres de la Argentina. Es una red que surgió en un pequeño seminario que hicimos sobre comunicación y género, diciendo nos falta un lugar de encuentro virtual, de encuentro que no sea físico, porque a veces no nos podemos trasladar. Y comenzaron algunas compañeras a trabajar en esta red, administrarla de a 2 o 3 que se van turnando. Es una red gratuita donde circula muchísima información.
artículos teóricos, periodísticos, opiniones sobre cuestiones que ocurren, estrategias colectivas. Por supuesto, de allí se articulan algunos días importantes para nosotras, como la campaña por el derecho al aborto, el Día de la No Violencia, el Día de la Mujer. Todos estos encuentros, nuestras conspiraciones muchas veces circulan por aquí, oportunidades de conocimiento, compartimos las cosas que escribimos. Es un lugar a la vez de encuentro directo, de intimidad y muy político. Esta idea de que lo personal es político allí se cumple cabalmente. Y destacaría una de sus administradoras, un poquito arbitrariamente, que es Gabriela Adelstein, que es una de las que usan su tiempo y su conocimiento para poder mantener activa esta red. Así que esas serían mis propuestas y esas serían mis 4 programas colectivos destacables en cada una de estas áreas. Mirá, le pondré un 10 y lo voy a justificar. Yo creo que los espacios de encuentro para las mujeres y para el feminismo son muy relevantes, porque los varones siempre tienen muchos espacios de encuentro. Las mujeres, al estar muchas veces con responsabilidades domésticas y con encerradas en nuestras casas, quizás las privilegiadas no, pero muchas todavía viven sus vidas encerradas en sus casas o encerradas en lo doméstico, no tienen muchas oportunidades de comparar sus puntos de vista con los puntos de vista de otras mujeres. Acá en Argentina hacemos todos los años un encuentro nacional de mujeres, desde hace ya 27 años. Y ese encuentro es un momento en que nos podemos encontrar 15.000, 20.000, 30.000 mujeres juntas en una ciudad y reconocernos como personas a las que nos pasan muchas cosas similares. Y encontrarnos con problemas que a lo mejor son muy diferentes de como los habíamos visto en los medios de comunicación o en los diarios, porque son las propias protagonistas las que hablan. Esto me parece enormemente importante. A la vez, me parece que rompe con esta centralidad de género de que los encuentros tienen siempre una variable masculina. En este caso, será un encuentro entonces de mujeres que brillan y será un encuentro de mujeres. Pero me parece que hay otras 2 centralidades a las cuales prestarle atención. Porque el patriarcado no es solamente una cuestión de género, ¿no? Es también una cuestión de clase, y entonces tenemos que prestar atención a que quienes participan respondan a distintos grupos sociales y no solamente a quienes han tenido el privilegio de la ilustración, porque el feminismo es en gran parte feminismo ilustrado, pero hay un feminismo popular también, una producción distinta que recoger, que sería importante hacerlo. También hay que ver la centralidad de lengua. A mí me parece que un encuentro así sería muy importante si es en español. La idea de que hay una lengua hegemónica, que esa lengua es el inglés, es muy perjudicial para muchísimas mujeres, sobre todo de América Latina e hispanohablantes de muchos lugares del mundo. Yo creo que un encuentro así tiene que tener también el descentramiento de la lengua. Y finalmente me parece que también tiene que tener un descentramiento geopolítico, es decir, que lo ideal sería que no fuera en un lugar central, que eso se tradujera en un espacio que va a resignificar como esos lugares donde no siempre ocurren las cosas y que da oportunidad entonces de tener cerca los cambios sociales. Yo recuerdo, yo viajo mucho porque soy docente y me gusta dar clases en otras provincias y en lugares del interior. Y una vez llegando a uno de estas universidades, una profesora me dice, nos gusta que vengan a visitarnos profesoras de otros lugares porque acá estamos tan lejos. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir que el lugar donde uno está y donde uno vive esté lejos? ¿Lejos de qué? Evidentemente, el centro ideológico de nuestra cabeza está en un lado y nuestro cuerpo y nuestra vida y nuestra existencia está en otro. Y eso no debería ocurrir. Entonces, evitar la centralidad de clase, evitar la centralidad de género, evitar la lengua hegemónica y evitar la centralidad geopolítica sería mi sugerencia para el próximo encuentro. Me parece muy linda iniciativa y les voy a mandar entonces por correo electrónico las páginas web de cada uno de estos 4 emprendimientos para que ustedes puedan mirar los contenidos y compartirlos con otras compañeras, y las direcciones electrónicas de estas personas que destaqué con mi sugerencia de que respondan el cuestionario de ustedes. Y bueno, las felicito por la iniciativa y me encantó tener este contacto.